Desafíos. Vamos a tratar de poner algunas de las palabras que cuando hemos preparado esta mesa nos salían, ¿no? Desafíos, urgencias, necesidades, pero también oportunidades y sobre todo de esta gran era. Antes lo hablábamos que casi somos el top of mind si estamos hablando a día de hoy o de vivienda o de empleo. Y en nuestro caso pues tenemos la suerte de hablar hoy sobre el empleo. Este observatorio comenzaba con las palabras de Cruz Sánchez de Lara, que decía que ya no bastaba con hablar de sostenibilidad. Y además ayer, también por la tarde, me gustó muchísimo porque escuché a una persona muy joven, Alberto García Peñas, que con una contundencia y claridad pasmosa decía: sin economía no hay sueldos y sin sueldos no hay bienestar. Desde luego creo que con mejor, y además viniendo de una persona joven, no podemos empezar mejor. Pues bien, aquí estamos precisamente personas que vivimos y comprobamos en primera línea lo que es realmente el impacto de la sostenibilidad en el empleo por nuestras respectivas responsabilidades. Y lo que vamos a hacer es una conversación entre nosotros para precisamente compartir esas miradas que son diferentes, que a la hora de prepararlo hemos vivido que eran muy diferentes, pero a la vez complementarias. Así que voy a presentar a mis compañeros de mesa. Tenemos a mi izquierda, al fondo, a mi izquierda del todo, a José Illana. Extrema izquierda. Exacto. Fundador de Quiero, una muy querida B Corp, luego hablaremos de eso. A Marta García Valenzuela, a su lado, socia de Talengo y autora del libro Líderes Sostenibles. A mi izquierda, pegada a mí, está Vanessa Berrido, que es responsable de Atracción del Talento. Me encanta esta denominación, así que la voy a leer bien. Atracción del Talento, Diversidad y Marca Empleadora de Danone Iberia. Otra querida B Corp. A mi derecha del todo tengo a Marta González Moro, que es CEO de 21 gramos, también otra querida B Corp. Y lo siento, Senen, tú no eres B Corp todavía, soy querido, pero eres muy querido. Y es Senen Ferreiro, que es el socio director de Valora Consultores. Bien, nos gustaría poner un poquito de marco, aunque los datos ya nos los conocemos todos, por fortuna y por desgracia en temas de empleo, ¿no? Pero pongamos un poco de marco. Estamos en un panorama en el que la Organización Internacional del Trabajo estima que se van a crear hasta el 2030 más de 18 millones de empleos para responder a los acuerdos de París, y el World Economic Forum calcula que 3 de cada 5 trabajadores necesitará formación en sostenibilidad antes del 2027. Por otro lado, sabemos los datos en España del empleo, con un ligero crecimiento en este año, pero sin embargo con una tasa de desempleo de más del 13% que afecta especialmente, es de las más altas de Europa, como todos sabemos, y afecta especialmente a los jóvenes y a los trabajadores de larga duración, pero también con un nivel de precariedad laboral y una contratación temporal elevadísima, siendo uno de los grandes desafíos ya persistentes en nuestra sociedad. Y como último dato, pues solo decir que como media, solo de 2 de cada 10 personas en las empresas tienen conocimientos básicos de lo que es la sostenibilidad. Bien, este es el panorama que marcamos. Y nos hemos querido plantear preguntas de alto nivel, porque cuando hablamos de empleo y sostenibilidad estamos hablando de economía, de bienestar, como decíamos al principio y como ayer precisamente mencionaban. Entonces, Senen, en tu caso, no en tu caso, en el nuestro, porque nos vamos a representar todos mutuamente. Perdón, yo no me he presentado. Soy Belén Viloria y soy la directora ejecutiva del Movimiento B Corp y de B-Lab Spain. Así que, como os decíamos, hemos preparado una conversación entre todos. Senen, ¿cómo generar? Porque nuestra gran pregunta después de prepararla era cómo generar más y mejor empleo como sociedad y como país, y si la sostenibilidad es parte del problema o de la solución. Bueno, pues gracias, Belén, y gracias al Español por convocarnos, ¿no? Pero los datos que has dado son solo la punta del iceberg, o sea, son muchísimo más preocupantes los datos. Pero para mí todavía son más preocupantes las sensaciones, ¿no? O sea, las expectativas de los que llevamos muchos años impulsando una transformación, que es sostenibilidad, que es social y ambiental, se han visto frenadas primero porque no vamos tan rápido como queríamos, porque hay muchísima reacción, porque a veces damos 2 pasos para adelante y 1 para atrás. Parece que íbamos a arrancar y volvemos a tener contestación social, freno económico, el capital
también marca sus apetitos de determinados momentos, ¿no? Entonces, esto para mí es muy determinante, ¿no? Porque yo soy un creyente de que somos una revolución del mismo calado que la digital, pero con una percepción social global variable, por no decir mala, en muchos casos mala, en otros casos muy positiva. Claro, ¿cómo resolvemos esto? Y esto lo podemos resolver generando uno de los impactos positivos que genera cualquier transformación, que es un empleo de más calidad, más inclusivo, etcétera, etcétera. Todo esto que no sigo con los atributos, ¿no? Pero yo creo que nos está faltando, ¿no? O sea, vamos a tener, tú has dado algunos datos, ¿no? Pero o sea, por cada empleo que se genere o por cada 10 empleos que se generen de las nuevas economías, vamos a perder entre 2 y 3 los anteriores, ¿no? Ahí hay un gap, ahí hay un balance de gente que tenemos que reconvertir o ayudarles a seguir o de alguna manera, ¿no? Y esto va a pasar en las energías renovables frente al petróleo, pero también pasa en automoción. O sea, cambiar de un vehículo a otro cambian las cadenas. Pero es que, y a cabo, nos pasa con las cadenas de suministro, ¿no? O sea, tenemos la mitad del mundo, por decirlo así a lo bestia, casi trabajando para la otra mitad con un modelo de globalización que ahora no es el que consideramos, ¿no? O que nunca lo consideramos, pero que ahora queremos transformarlo, ¿no? Pero claro, si movemos todo eso muy rápido, con la potencia que tenemos en Occidente, automáticamente dejamos fuera de juego en términos de empleo, ¿eh? Ya hay más variables, ¿no? Pero justo en términos de empleo provocamos desempleo en otros países. Con lo cual, yo creo que nuestro gran reto es demostrar que sostenibilidad, con todo lo que conlleva, es un generador de mejor empleo de calidad para los que estamos aquí ahora, para los que vienen, para los del norte, para los del sur. Porque eso a cualquiera, como tú apuntabas, pues bueno, el trabajo, aunque a veces estemos bien de vacaciones, el trabajo nos ayuda a desarrollarnos, a construir familias, a mil cosas, ¿no? Que no me extiendo. Yo creo que después de muchos años, o sea, a mí me preocupa casi más esto, que se nos aprecie como que vamos a ser los empleos del futuro y del presente para cualquiera, en cualquier parte. Y las cuestiones más técnicas, pues, no sé, llegaremos a ellas, ¿no? Bajaremos o no bajaremos la temperatura y estas cosas. Gracias, Elena. Hablaremos luego también de este tema, de varios de los puntos que hablas, porque lo vamos a enlazar. Vamos a hablar de propósito, vamos a hablar también de cómo la inteligencia artificial, que se ha tratado obviamente también en este foro y que es fundamental, pero cómo la sostenibilidad bien entendida, en ese intento también de generar confusión que hay generalizado, al final como la sostenibilidad bien entendida y de una manera transversal y absolutamente como estrategia y cambio de mentalidad, porque es lo que nosotros vemos y comprobamos todos los días, hace que todo lo cambie. Y cuando esa transformación es posible, llega el momento, ¿no? que como decimos en el movimiento B Corp, al que 21 gramos Marta pertenece, en el que hablamos de conceptos como interdependencia, hablamos obviamente de la visión del propio movimiento, que es transformar el modelo económico en uno más justo, más inclusivo y más regenerativo. Pero ¿qué significa eso hoy, en este momento en el que estamos? ¿Qué otras palabras, como decimos, que también se denostan, por desgracia, estamos viviendo y son necesarias? Bueno, muchísimas gracias. Estamos todos contentísimos de estar aquí. Si vamos directamente al tema de las palabras, que podría ser infinita esa conversación, yo creo que sobran eufemismos. Estamos casi ahora todo el día replanteándonos qué palabras sí, qué palabras no, qué palabras caen en desgracia. Cayó en desgracia la RSC, por supuesto no lo hemos vuelto a oír casi en este foro, evidentemente, y parece que ahora hay que matar la palabra sostenibilidad porque ya no es trendy o ya quiere decir polarizada, etcétera, etcétera. Pero por no salirnos mucho del tema, Belén, como decíamos, en dónde conjugan planeta, personas y prosperidad en términos de empleo, ¿no? Pues fíjate, prosperidad puede caer en eufemismo cuando en realidad lo que está ahí es el profit, el capital, ¿no? Capital humano, capital natural y capital. Y va esto de equilibrio, ¿no? Al final todo va de una palabra que entendemos todos y que no creo que matemos al mensajero si decimos que hay que reequilibrar, porque si las tres vertientes no están equilibradas de manera justa, equitativa, pues es cuando se ven los desajustes, ¿no? Esto es como los que hacemos, y ahora voy a introducirlo porque decías, elige un concepto, ¿no? Pues mirar, el equilibrio, que desde economía puede también entenderse como punto muerto, Dios mío, ¿no?
tenemos que ser capaces de buscar soluciones. Y las soluciones, llevamos una jornada y media hablando de todo esto, no están claras. No están claras. Quien diga que tiene las soluciones, realmente las soluciones no las tenemos. Pero, ¿qué podemos hacer para abordar las soluciones y, en este caso, en donde conjugan las tres vertientes a equilibrar en el ámbito del empleo? Pues yo creo que la creatividad, y además la creatividad humana, no la creatividad artificial, ¿no? Hablamos de inteligencia, pero la creatividad artificial sonaría a creatividad mala, ¿no? Creatividad artificial, no, creatividad humana. Imaginarnos dónde está esa solución que equilibre, que genere, en este caso, el empleo, donde conjuga People, Planet and Profit, personas, planeta y prosperidad, así que asumo prosperidad como la revisión de Profit. ¿Dónde está la solución para hacer un empleo sostenible, un empleo de calidad, un empleo que genere bienestar, un empleo justo, equitativo, que redistribuya la prosperidad que generamos también a través del capital y a través de regenerar el capital natural, ¿no? ¿Qué hacemos con este punto? Pues yo creo que la creatividad necesitamos imbrincarla en todo el pensamiento, en esa necesidad de transformación cultural y transformación de mentes. Creo que si imaginamos las soluciones, que no sabemos cuáles son, pero lo hacemos a través de la creatividad, vamos a poder avanzar mucho más. Así que yo abogo por poner a la creatividad en el centro no solo de las decisiones, sino de la transformación, de la innovación y de la capacidad para seguir abordando. Y a eso nos dedicamos también en el movimiento y, desde luego, yo en la industria de la creatividad, que es la que me toca, en ese mix de creatividad y sostenibilidad hay muchísimas oportunidades. Sin duda, con esas palabras, ¿no? Y hablamos también de desempeño, en esa creatividad, para que haya realmente sostenibilidad, la necesidad que hablamos de desempeño frente al reporting, del desempeño con creatividad, porque para ser sostenible, hacer esas transformaciones, realmente hay que ser ambicioso y sin duda creativo. Hablábamos también de que, en términos de para generar empleo, y hablando y acercándonos al concepto de conocimiento, hay muchas ganas y se detecta en las compañías y en la sociedad, hay muchas ganas de avanzar en la sostenibilidad. Muchas veces no se sabe cómo y, sobre todo, hay mucha emoción, mucho interés, pero falta algunas en esa cadena, y además no solamente a nivel técnico, sino a nivel de gestión y a nivel del liderazgo, observamos que falta todavía mucho camino. En este caso, otra Marta, ¿qué es lo que observas tú tanto? Porque tienes también la visión, igual que el movimiento B Corp, ¿no? Con grandes y pequeñas empresas, medianas, con todo tipo de sectores, desde Talengo y desde tu propia iniciativa. ¿Qué es lo que observas que ocurre en las grandes empresas versus las medianas y las pymes? Pues gracias también por esta oportunidad, que es maravillosa. Estoy totalmente de acuerdo con Marta que espacios como este también permiten redefinir los conceptos, que creo que estamos en un momento muy necesario porque todos los movimientos polarizantes que se están dando en el mundo están afectando mucho al campo de la sostenibilidad. Así que agradezco el espacio de conversación, porque hablaba Marta de la creatividad, ¿no? y yo sumaría el pensamiento crítico, y el pensamiento crítico se desarrolla, ¿no? A través de conversaciones profundas. Me preguntabas un poco diferencias entre pequeñas, medianas y grandes empresas. Primero prefiero empezar hablando de lo que les une, ¿no? Que yo siempre creo que lo que nos une es mayor que lo que nos separa, ¿no? Por eso trabajo mucho en inclusión y diversidad. Y te diría, y lo has nombrado, se ha nombrado mucho en este foro, y es el propósito, ¿no? O sea, al final es algo tan sencillo como que las empresas lo que quieren es hacerlo bien haciendo el bien, ¿no? Y desde ese propósito es mucho más fácil abordar todos los cambios que se pueden dar. Si tuviéramos que determinar las grandes diferencias entre gran empresa, que es sobre todo el espacio en el que yo más trabajo, o pyme, mediana empresa, que es la empresa que represento, ¿no? Talengo es una firma independiente de expertos en liderazgo que operamos en la intersección entre negocio y personas, con lo cual la sostenibilidad está embebida en todas las operaciones y en todos los proyectos que hacemos. Y lo que yo veo en la gran empresa es que, evidentemente, tienen más posibilidad de tener recursos, pero a la vez también veo a la gran empresa muy tensionada, porque la sostenibilidad está muy asociada a temas de normativa, de reporting, de consejo, de temas regulatorios, y eso hace que no cale realmente en la cultura y en el liderazgo de la organización, ¿no? Y ese creo que es un gap muy importante que tenemos que cubrir. Y en la pequeña empresa le veo con más dificultad para poder tener la primera sostenibilidad,
que es la financiera, ¿no? Lo primero que tiene que conseguir una empresa es ser viable, pero también creo que tiene esa creatividad, esa cintura, esa capacidad de innovación con impacto para poder integrar la estrategia de sostenibilidad de manera mucho más orgánica. Marta, a mí me encantaría añadir aquí un punto, porque siendo experta además en diversidad y hablábamos también preparándolo, como en sostenibilidad, y aquí yo creo que todos lo sabemos, el cómo en las conversaciones se limita muchísimo al mundo verde, obviamente medioambiental, que es absolutamente fundamental, porque siempre decimos, ¿no?, que los cambios y el cambio climático es una cuestión de personas, al fin y al cabo. Aquí estamos mezclando todos los conceptos porque al final redunda en nosotros. Pero la S de social, ¿no?, que es una de las asignaturas pendientes de las grandes empresas, de las pequeñas, de toda la sociedad, especialmente en España, además, paradójicamente, esa diversidad e inclusión, ¿cómo la podemos impulsar a la hora del empleo? Claro. Yo te diría que es que para mí es un elemento fundamental en lo que es el liderazgo sostenible, ¿no? En el modelo en el que he trabajado, ¿no?, el libro que mencionabas que he escrito, yo he hablado de que los líderes que necesitan ahora las organizaciones son líderes equilibrados. Me ha encantado, Marta, que hayas utilizado esa palabra, porque para mí en el equilibrio pues está la solución de la mayor parte de nuestros problemas, ¿no? Y estos líderes equilibrados, para mí, sostenibilidad es equilibrio, parten de un propósito para dejar un legado, ¿no? Se habla mucho de huella de carbono y para mí casi es más importante la huella que los líderes quieren dejar en el mundo, ¿no? Esa reflexión profunda de cómo mi espacio de poder e influencia puede hacer cambiar las cosas. Y si todos nos hacemos esa pregunta y la aplicamos en nuestros ámbitos de actuación, es cuando consigamos un cambio sistémico. Los líderes sostenibles son líderes que pasan del yo al nosotros, ¿no?, que están mucho más conectados a nivel sistémico, ¿no?, también esa interdependencia de la que hablamos en Bicorp. Talengo está en proceso de ser Bicorp también, o sea que es un movimiento que nos encanta porque quiere un cambio sistémico, ¿no? Que yo creo que los problemas que tenemos son tan complejos que o el cambio sistémico o no lo vamos a conseguir, ¿no? Podemos encontrar soluciones parciales, pero necesitamos algo mucho más profundo. Es un líder que genera espacios de bienestar. Se cuida para cuidar, o sea, es capaz de regular su energía, porque al final estamos tan inmersos en la cultura de la productividad que incluso la inteligencia artificial lo que nos ha hecho es que si antes dedicábamos 5 horas en hacer un informe, ahora ese informe lo hacemos en 1 hora y las otras 4 horas, en vez de dedicarlas a pensar, a ser creativos, las dedicamos a hacer más informes, ¿no? O sea, que tenemos que replantearnos un poco cómo queremos que el modelo avance. Es un líder, por supuesto, abierto al cambio y la tecnología, pero con una mirada responsable y ética. Y, sobre todo, es un líder inclusivo. ¿Y qué quiere decir ser un líder inclusivo, no? Para responder a tu pregunta. Al final, quiere decir que el talento diverso lo que aporta a las organizaciones es inteligencia colectiva, que es lo que necesitamos para dar respuesta a estas soluciones complejas. Entonces, la diversidad, por supuesto, es un asunto de justicia social, de igualdad de oportunidades, pero es un asunto de transformación competitiva y de aprovechar hasta la última gota de talento en una organización, ¿no? Por eso es tan importante darnos cuenta que la falta de diversidad de las empresas no es un tema de moralidad, de que hay gente mala que discrimina a un grupo de gente buena, sino que tenemos una tendencia natural a trabajar más cómodamente con gente que se parece a nosotros y de una manera muy automática solemos tomar decisiones sobre personas basándonos en lo que nosotros somos, ¿no? Y entonces hay que estar continuamente reflexionando sobre en qué momento estoy tomando decisiones y cómo puedo hacer para que mi equipo sea más diverso, pero no solo a nivel de diversidad de género, generacional, de nacionalidades, de orientación afectivo-sexual o de distintas procedencias, sino una diversidad que no se tiene en cuenta y que es fundamental, y es la diversidad cognitiva, ¿no? En las empresas cada vez se permite menos el pensamiento divergente, ¿no? Y como estamos metidos en un sentido de urgencia y de dar respuestas muy a corto plazo, hemos perdido esa capacidad de debatir y de desafiar las ideas de otras personas. Bueno, ese equilibrio, ¿no?, entre los resultados entre todos y de una manera diversa, con la urgencia, algo que en empleabilidad, sin ningún lugar a dudas, pues en las empresas que lo trabajan tienen sus buenos resultados y las que no, pues tendrán que ponerse en el camino. Total. En esta diversidad y en cuanto a la inclusión, el mix de generaciones, llevamos muchos años ya hablando de ello, pero yo creo que cobra
sin lugar a dudas, precisamente por lo que estamos comentando, más importancia que nunca, y en el caso de Danone Iberia, de Danone en general, obviamente ese mix de generaciones también lo cambia todo. Es decir, el dar la oportunidad a todo el mundo, el hacer esos desarrollos como personas, el ir más allá y el complementar. En vuestro caso, Vanessa, ¿cómo es ese mix de generaciones y qué es lo que observáis? Pues bueno, evidentemente es un problema de hoy y es un problema de siempre, ¿no? Siempre ha convivido diferentes generaciones, diferentes miradas y diferentes necesidades. A mí, más que desde el ángulo generacional, a mí me gusta mucho llamarlo las diferentes etapas de vida, ¿no? Más que la generación y encasillar a gente en las generaciones. Y así es como lo abordamos en Danone. Al final, volviendo un poco al punto central, ¿no? y a la reflexión que lanzabas al inicio, para mí, la sostenibilidad es el cómo, no es ni la parte del problema ni es la solución, es el cómo, ¿no? Y en lo que tiene que ver con el empleo, el proyecto profesional que uno elige, el cómo es imprescindible, ¿no? Cómo la empresa actúa, con qué responsabilidad actúa a la hora de ofrecer ese proyecto profesional a los diferentes colectivos, ¿no? Sea cual sea el ángulo con que lo mires de diversidad. En nuestro caso, nuestra propuesta de valor intenta atender cada etapa de vida. Cada etapa de vida quiere decir que la necesidad, las inquietudes, las expectativas que tiene una persona que está empezando su carrera no tienen nada que ver con la que alguien está acabando, o incluso momentos de vida, digo, el momento de ser papá o mamá, que es un punto de inflexión en la vida que impacta de forma muy significativa a toda tu vida, pero también a tu proyecto profesional, o el momento, por ejemplo, de que además en la sociedad en la que vivimos cada vez, en España precisamente, tenemos más de ser un cuidador, ¿no? Una persona que tiene que cuidar a tus padres, a un familiar dependiente, a quien fuera. En este sentido, nosotros abordamos nuestra estrategia para, dentro de tener una propuesta única que de alguna manera sirva a cualquiera que sea parte de la compañía, ¿no? Y que realmente trabaje a 3 niveles, en ser inclusivo en el acceso a las oportunidades, en generar empleabilidad también dentro de la compañía, es decir, que aquellos que se desarrollan con nosotros sean empleables dentro y fuera de la organización y que crezcan, se desarrollen, se autorrealicen. Y en tercer lugar, y lo apuntábamos en todo el debate, en cuanto a bienestar, ¿no? El trabajo en el que estés tiene que permitirte estar bien a nivel personal también. Y eso quiere decir poder cuidar de los tuyos, poder atender a tus hijos y hacerlo de una forma digna y de una forma sin renunciar a otras cosas, ¿no? Y en este sentido, nosotros abordándolo así, por poneros un ejemplo y aterrizar a un ejemplo más concreto, en materia, por ejemplo, de talento joven, nosotros hemos hecho una apuesta muy firme. Al final incorporamos muchas personas que están en las primeras etapas de su carrera profesional y de alguna manera nos hemos querido posicionar como queremos ser una escuela de negocios para ellos. Da igual si las personas van a continuar con nosotros después de hacer sus prácticas, da igual si van a incorporarse en la compañía después de haber hecho un evento en la universidad. Lo que queremos es ser un agente de empleabilidad para ellos, un agente de desarrollo y que de alguna manera los intercambios que tenemos con ellos sean una fuente de crecimiento para ellos y les abra puertas. Yo tengo una mirada hacia el talento que digo que el talento es talento hoy y mañana, y el talento con el que interactúas hoy también es talento para ti mañana, ¿no? Y, por ejemplo, en materia de talento joven, nos dimos cuenta que teníamos un impacto muy alto. Tenemos al año más de 200 personas que hacen prácticas con nosotros y que esto les permite conseguir un empleo después. Pero para conseguir estas personas que vienen a hacer prácticas, impactamos a lo largo de eventos, sesiones con las universidades, con el sistema educativo, etcétera, a más de 50.000 estudiantes al año, ¿no? Nos dimos cuenta que de forma natural y sin ser conscientes de ello, por el perfil que definíamos a incorporarse, estábamos dejando atrás un tercio de la juventud de este país que está en riesgo de exclusión social o que, que ha abandonado la escuela. Tenemos unos índices de abandono escolar tremendos. Y nos dimos cuenta que sin querer estábamos promoviendo que solo aquellos que habían llegado a cierto momento de su vida y cierto nivel pudieran acceder, ¿no? Y con eso pusimos en marcha un programa a través del cual le llamamos mentoría social, pero con la fuerza de nuestros empleados mentorizamos a jóvenes en riesgo de exclusión social que reprenden de alguna manera su itinerario formativo, y sea a través de visitas a la compañía, a través de tutorías reales, a través de hacer prácticas en la compañía, pues de alguna manera aceleramos su empleabilidad y hacemos que salgan de ese tercio, ¿no?, que están excluidos. Es solo un ejemplo, pero estamos lanzando un programa para caregivers, para cuidadores, para que dispongan de más flexibilidad, de más apoyo, lo mismo para padres y madres. Entonces, para nosotros el foco realmente es atender cada etapa de vida.
Pues esto nos lleva a hablar en esta mesa que no queríamos dejar de compartir con todos, que es hablar precisamente de propósito, como decíamos antes, y sobre todo lo que significa hoy a la hora de emplear y de generar más y mejor empleo, también esa atracción y retención del talento, que es una grandísima preocupación y que hoy no vale todo, o por lo menos así creo que las nuevas generaciones nos están empujando a hacerlo, o en esas etapas tempranas de la vida, pero que realmente todos nos hemos puesto las pilas y ya no nos vale todo. En el caso de Quiero, José, con ese nombre, además de que ya, ¿no?, que una empresa se llame Quiero, ya dice mucho de sus intenciones y de lo que hace y sobre todo de lo que busca. En vuestro caso, como además siendo B Corp, ¿no?, que se demuestra que las empresas B Corp, además de tener esa fórmula mágica que decimos que es la rentabilidad financiera, junto con el impacto social positivo y el medioambiental regenerativo, tienen en los datos, en esta andadura que ya son casi 20 años en el mundo y 9 en España, se demuestra el cómo no solamente aumentan esos ingresos y esa rentabilidad, sino que también consiguen un 30% de incremento de las plantillas, que tiene como consecuencia la atracción y retención del talento. ¿Por qué nos pasa esto en el movimiento y cómo es, desde tu punto de vista, compartido con todos, lo que significa hoy propósito, lo que significa hoy atracción y retención del talento, todo eso unido como hacéis también en Quiero? Sí, sí. Gracias. Nada, gracias por la invitación y gracias por dejarme que dé mi punto de vista, ¿no?, como se suele decir. Os voy a contar por qué se llama Quiero la empresa. Y la empresa se llama Quiero porque nos dimos cuenta, pues este mes hace 16 años, de que las empresas tendían a hablar, sobre todo a nivel corporativo, en términos de tenemos los recursos, tenemos la capacidad, estamos en disposición, pero no oías o no oyes a las empresas decir quiero hacer esto. O sea, realmente un stand-up, ¿no?, un ejercicio de convicción y de voluntad personal de querer hacer algo, ¿no? Y Quiero nace un poco de esa historia. Hablo desde diferentes gorros, ¿no? Hicimos un estudio hace un rato ya, donde salió un tema que me pareció muy bonito y muy curioso, y es que somos una sociedad, todos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, somos una sociedad que cada vez nos cuesta más vivir con nuestras contradicciones. O sea, nos damos cuenta como sociedad que estamos rodeados, nosotros mismos, de un montón de contradicciones que nos pesan una barbaridad. Y lo que estamos buscando son organizaciones, marcas, relaciones que nos ayuden a sobrellevar, a pulir, a reducir esas contradicciones. Por eso compramos productos sostenibles o de impacto, porque seguimos consumiendo, somos una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad de consumo, somos consumistas, hasta consumistas de productos ecológicos, y necesitamos aliviar esa contradicción. Y cuando buscamos empleo, nos acercamos a organizaciones que con un mínimo, y si puede ser más o mucho más a nivel salarial, nos ayude a sobrellevar esas contradicciones. Y una directiva o un directivo, cuando pide coche de empresa, pues pide el verde, el eléctrico, y ya nos ha quedado claro que Iberdrola va con coche eléctrico. ¿Vale? Entonces, ese es un marco, si queréis, general de aliviar esas contradicciones en las que estamos todos, ¿no? Cuando, desde el gorro de profesional, cuando vamos a empresas a trabajar en proyectos que tienen que ver con propósito, proyectos de activación de propósito, que personalmente me gustan más que los de propósito, porque propósitos hay más que móviles, pues nos encontramos a gente ilusionada, gente que tiene muchas ganas de participar en esos proyectos. Entonces, doy por hecho, a lo mejor es un poco simplista, que cuando una persona está ilusionada
con el proyecto que desarrolla, pues es más fácil que se quede en esa empresa. Es más fácil que una compañera o un compañero que le ve trabajar en algo que le ilusiona, porque lo va a decir en la cafetería del bar, dice, joder, estos tíos que quiero mucho, esto no sé qué, o joder, esta empresa, ¿cómo mola lo que estoy haciendo? Pues es más fácil que esa otra persona diga, oye, me gustaría trabajar en este proyecto, o que le pida a su jefa, a su jefe, oye, ¿por qué no montamos un proyecto como este? Porque esto está hecho así, o sea, yo creo que todos nos quedamos en las empresas porque son proyectos ilusionantes, porque tenemos jefes, jefas que respetan y valoran el trabajo que hacemos. Y bueno, luego está el propósito o están las industrias más o menos sensibles. Me imagino que a alguien le apetece más trabajar en Iberdrola que en Repsol en términos energéticos. Pero si luego el jefe de Iberdrola es un pieza y el de Repsol es un encanto, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Y si ya pongo el gorro de empresario, porque es lo que soy, empresario de una pyme, de una micropyme, si queréis. Yo siempre digo que no tenemos tesorería, tenemos bisutería. Pues estamos en un mundo donde estamos bueno, pues compitiendo con las Big Four, porque sí, porque competimos con las Big Four, donde estamos compitiendo con las grandes agencias de publicidad, porque se han metido en este entorno nuestro querido. ¿Y por qué alguien aterriza en Quiero? Y hay que invitarle a, ¿no? Y es curioso, porque antes pasaba por Quiero gente que estaba de ida o gente que estaba de vuelta. Y ahora nos encontramos en Quiero que viene gente que no está de ida ni está de vuelta, que está creciendo, que está haciendo, que ya es, que está ahí puro músculo, ¿no? Y es súper bonito y tiene que ver con el propósito, tiene que ver con el día a día de generar espacios chulos donde construir y ya está, la verdad es que no hay mucho más. Gracias, José. Yo creo que lo que hemos tratado de hacer en esta conversación es hacer ese recorrido por distintos aspectos que afectan a la empleabilidad y algo que debatíamos y no nos poníamos incluso de acuerdo cuando lo preparábamos, y es realmente que la sostenibilidad no afecta, y lo estamos viendo, ¿no?, en todos los comentarios que estamos haciendo desde nuestras propias organizaciones, no afecta a un determinado nivel. La sostenibilidad no es un tema de personas sofisticadas, como bien en el debate interno que teníamos decía Senén, sino que realmente afecta a todos los niveles de empleabilidad, desde las posiciones más técnicas a las posiciones más de gestión, de liderazgo máximo, y también lo estamos viviendo incluso, ¿no?, nosotros que en el movimiento Bicorp uno de los requisitos precisamente ineludibles es que el artículo 1 de los estatutos se modifique para tener en cuenta no solamente al medio ambiente, a los accionistas, sino más allá, al cliente, a los empleados. Realmente eso significa que hay que tener un nivel ya no solo de compromiso personal y de esa emoción que decíamos, sino también de conocimiento. Y es uno de los grandes gaps, ¿no?, que identificábamos que en nuestra sociedad, a todos los niveles, desde las posiciones más técnicas, que quiénes van a hacer esa transformación, nos preguntábamos, quiénes van a hacer la transformación de la sostenibilidad, además de los gestores y los líderes. Bueno, pues todas esas posiciones técnicas para evitar quedarnos en un nicho, sino que todo de manera transversal podamos hacer esas transformaciones que necesitamos, y ahí es donde se abren esos millones de empleos que decía antes que la Organización Internacional del Trabajo dice que se tienen que generar para cumplir los acuerdos de París y que tienen que ser oportunidades. Ahora, camino nos queda. Y para terminar esta mesa, como bien decía Marta González Moro también, en vez de compartir best practices, que es lo que solemos hacer todos, estando donde estamos no nos queda otra que compartir cada uno de nosotros nuestra next practice para llegar a ese camino de mejor y más empleo. Pues sí, pues si nos ponemos en la próxima práctica para anticipar lo que tenemos que hacer, yo creo que lo reducimos a que nos podemos permitir equivocarnos, pero no nos podemos permitir no hacerlo. Aunque no sepamos cómo se hace, aunque estemos muy perdidos, aunque haya que equilibrar tensiones o contradicciones en todos los aspectos, ¿no? Yo creo que por lo menos algunos
y desde luego me incluyo, tenemos que estar en esa anticipación de lo que viene, y estar en anticipación requiere doble esfuerzo. A los pioneros se los comen los indios, pero sobreviven 2, y tenemos que seguir avanzando en crear con creatividad esas soluciones para el cómo de hoy sea el cómo de mañana, y el de mañana es una sociedad en equilibrio, sostenible y próspera. Senen, Bueno, tu next practice. yo creo que tenemos que transformar todo el sistema educativo de manera radical, dejar de hacer píldoras de sostenibilidad. No puede ser un módulo en primaria y luego una hora en una multinacional de vez en cuando. O sea, y que realmente esté en la columna vertebral no solo de Occidente, ¿no?, sino que seamos capaces de llevarlo a todo el mundo, ¿no? O sea, tenemos que conseguir que cuando alguien empieza su proceso formativo, educativo, que un niño lo empieza muy pequeñito, ya tenga esta mirada. Y entonces luego acabaremos teniendo pues ingenieros de circularidad o médicos con sensibilidad y directivos, pero eso no lo estamos haciendo. Entonces estamos gastando energía y píldoras y mucho esfuerzo, lleva muchos años, formando en trocitos, ¿sabes? Hoy nos toca formación en ética, los martes, ¿sabes? No va de esto, ¿no? Entonces yo creo que estamos yendo tarde y o conseguimos cambiar la columna vertebral de cómo es el sistema educativo y de cómo queremos educarnos y educar, o no lo vamos a conseguir. Vamos a añadir al cambio del sistémico del modelo económico el educativo, que sin duda van a la par y no para de salir además en este observatorio de los ODS, la educación como la clave. Vanessa, tu next practice. Me ha robado. No, iba a hablar también del sistema educativo, pero más allá de transformarlo, estoy plenamente de acuerdo que necesitamos una transformación en el sistema educativo. Yo creo que también las empresas, especialmente las empresas que tenemos un cierto tamaño, creo que tendremos que tomar la responsabilidad de que también somos parte del sistema educativo. En la sociedad en la que vivimos a medio o largo plazo, antiguamente nos formábamos una vez en la vida y ahora vamos al concepto lifelong learning, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que nosotros también seamos agentes de parte de ese sistema educativo a lo largo de toda la vida de las personas? Y con mucho hincapié en el liderazgo. Para mí es, a nivel de empresa, trabajar en el capítulo liderazgo creo que es imprescindible. Y volviendo al sistema educativo, creo que la mirada es que la sostenibilidad se integre de forma transversal en todo. Al final no debería ser algo que se estudia aparte o que vas a un curso de formación, sino que debería estar integrada en el cómo hacemos todo lo que hacemos. Gracias. 15 segundos, Marta. 15 segundos, José. Seguiría con educación. Si hablamos de Next Practice, yo hablaría de los futuros líderes, ¿no? y del programa de mentoring que, por ejemplo, desde UAS, que han participado muchas socias, entre ellas la presidenta, estamos haciendo para que los jóvenes se acerquen al mundo de la sostenibilidad, para entenderlo bien y para que puedan ser esos futuros líderes que lleven adelante la transformación empresarial que necesitamos. Entonces, que mujeres ejecutivas dediquen un tiempo que no tienen en acercar la sostenibilidad a chicos y chicas para que conozcan otros modelos de liderazgo, me parece algo que es dejar la huella de la que hablaba en mi intervención. El legado, ¿no?, del que hablábamos. El legado. Gracias, José. Pues yo diría que más que preocuparnos por retener el talento, yo creo que debemos estar ocupados en disfrutar del talento. Entonces, yo creo que es algo que también tiene que aplicarse, ¿no? Disfrutar de ese talento que viene, que va, que se queda, que no sabes, como decías, el tiempo que va a estar, pero hay que disfrutarlo y hay que compartirlo, ¿no? Porque las empresas tendemos a ser más importantes que los problemas que queremos resolver. Y no, aquí el protagonista es el problema, no las empresas. Y mi última, cierro yo con la conversación, con la Next Practice desde el movimiento B Corp, que no puede ser otra siendo un movimiento precisamente de personas, de líderes y de empresas, en este caso, pues además haciendo honor al ODS 17, el de las alianzas y el de que todos o esto remamos todos en la misma dirección, como también apuntabas tú, o no lo vamos a lograr, pero tenemos grandes desafíos, pero también esa oportunidad de generar esa urgencia de más empleo y mejor
Así que hasta aquí llega nuestra conversación. Muchísimas gracias a los que nos habéis seguido aquí presencialmente y online y hasta otro observatorio. Gracias. Muchas gracias.